noches, mis queridos amigos. Gracias por una vez más compartir con nosotros este video, que esperemos que les sirva de una gran ayuda como herramienta de ayuda en el conocimiento. ¿Qué es la doctrina de la prosperidad? Que nace como un movimiento filosófico, no nace como la doctrina, nace como un movimiento filosófico. La teología de la prosperidad es un movimiento que toma fuerza a fines de la década de los años 60 en los Estados Unidos de Norteamérica, y estaba constituido a través de algunos grupos o movimientos de sectas. De ahí se infiltraron en la iglesia primitiva del primer siglo. Ella dio como origen, entre otras cosas, a lo que hoy conocemos o lo entendemos como un movimiento que ha sido fuerte dentro de este siglo y los siglos posteriores, tanto en toda América Latina. Este movimiento que ha revolucionado la iglesia, que a la vez también ha dado mucho énfasis en dinero como tal. Jim Deborah y JB Comunicaciones. Suscríbete a nuestro canal, dale like a la campanita y a la vez visita nuestras redes para que tengas la información. Visita nuestras redes. La lealtad se mide en la ausencia, no en la presencia. Este canal es para darle vida y darle valor a usted como persona. Por siempre, Jim Deborah. Este movimiento filosófico, que no es una doctrina, es un movimiento filosófico, así empezó. Y remontamos este movimiento, es un movimiento reciente, con la idea de la enseñanza de Pinner, Parkin y Kendall, que se desarrolla dentro del proceso de la metafísica, que tiene que ver con la metafísica, que es una ciencia filosófica, es una filosofía, y la parte de la enseñanza de la nueva era. Ese es el movimiento como tal. De ahí nacen todos estos procesos que hoy entendemos como la doctrina de la prosperidad. No es una doctrina, es un movimiento filosófico que tiene que ver con ese movimiento de declaraciones de fe. Los esposos Charles Whitley Fillmore basaron en estos principios y fundaron la filosofía, esta filosofía de la unitis. Y posteriormente Mary Daken Eddy comenzó a trabajar y fundó la secta del movimiento, que es el movimiento del nuevo pensamiento. Cambia las cosas en tu mente, declara las cosas, lo que declaras es hecho, lo que tú dices será hecho. Cambia la perspectiva porque es metafísica, y la metafísica tiene que ver con cambios del ser, con cambios emocionales del ser. Entonces nace todo un movimiento como tal. ¿Y cómo llegamos a estos? ¿Cómo llegamos nosotros a esta estructura de movimiento? ¿Cómo nos paramos en esta estructura? En esta estructura de pensamiento que hoy es parte de la iglesia, es parte de la fe cristiana, es parte de la estructura cristiana. Tenemos a un pastor evangélico que fue uno de los pioneros en esto que se llama la metafísica como tal, llamado Erskine William Kendall. Él fue uno de los pioneros y comenzó a enseñar toda esta doctrina. Pero él leyó los escritos del nuevo pensamiento. Él comenzó a tener escritos del nuevo pensamiento, y dice de Kendall, y él comenzó a enseñar en el libro que él escribe, Ciencia y Salud, y comenzó a dar una estructura, y el señor Eddy, la teoría de los Fillmore. Entonces comenzó a enseñar y a explicar, y fue Kendall que comenzó a ingresar, quien dio la tarea de ingresar este movimiento dentro de las iglesias locales, y pretendía unir esta creencia con la fe, con la iglesia, con nuestros principios que hoy son parte de nuestra tendencia. Hoy la doctrina de la prosperidad está dentro de nuestra estructura, que no es una doctrina, es un movimiento filosófico que tiene que ver con metafísica, y la metafísica tiene que ver con muchos principios filosóficos que se enseñan. ¿Qué es la teología de la prosperidad? ¿Qué es la teología de la prosperidad? Que está dentro de un movimiento filosófico que tiene que ver con el nuevo pensamiento y que tiene que ver su base dentro de alguna estructura de enseñanza que tiene que ver con el ser, con lo energético, con el pensamiento. Tú traes las cosas por lo que piensas, por lo que dices y por lo que declaras.
que Dios prometió prosperarnos en la materia y en la riqueza y en el éxito, y a todo aquel que se puede ir como entendiendo, aquel que se une en su forma particular de interpretar el cristianismo, a todo aquel que se une en esta forma particular de interpretar el cristianismo. ¿Y qué es esa forma de adquirir esta prosperidad? ¿Cómo yo adquiero la prosperidad? ¿Cómo yo voy a ser próspero? ¿Cómo yo voy a ceder a la prosperidad? Por medio de la fe. Por eso voy a ser próspero. Tengo que adquirir fe. Y la fe es lo que me hace a mí próspero, en base a esta estructura que tenemos que ver del nuevo pensamiento, por el uso de métodos como confesión. Entonces yo tengo que tener fe y tengo que tener confesión. Si no tengo fe, la confesión audiblemente, cierto versículo, hay que declararlo, hay que decirlo, y es confesión. ¿Y por qué hay gente en la iglesia que aún confesando sigue siendo, no es próspera? Porque es por la confesión, porque es el nuevo pensamiento. Hay que visualizar las cosas en la mente, la metafísica lo enseña. Visualiza, créalo, diséñalo en tu cerebro, y para lo que tú creas es lo que va a ser. Tiene que ver con la metafísica. ¿Qué deseas orar? Pidiéndole a Dios qué tú deseas, y en base a lo que tú deseas, Dios te entrega. Entonces tiene que ver con movimiento metafísico, tiene que ver con ese nuevo movimiento, ese movimiento que está siendo parte de la iglesia. Tiene que ver con ese espíritu que supone impide que venga la riqueza. Hay un espíritu que no permite que venga la riqueza. En minúscula no viene la riqueza, porque tienes que crear tu pensamiento, romper ese yugo de pensamiento negativo. Y en particular, hay que tener una serie de principios de enseñanza que hay que tener dentro de estos principios, ofrendando. Si no ofrendes, no vas a ser próspero. Hay que ofrendar para ser próspero. Ofrendas grandes, no pueden ser pequeñas, porque Dios es un Dios grande. Da todo lo que tiene, cantidades de dinero. Hay que dar dinero, hay que dar ofrendas grandes, porque Dios es un Dios grande. Cualquiera de estos grupos que prometen a Dios, le prometen a Dios y devolver en forma sobrenatural, multiplicar al 100 y al 1000 por uno, y van diciendo, tienes que darle una ofrenda grande, porque tenemos un Dios grande, da todo lo que tiene. Esa doctrina va saqueando a la iglesia, va vaciando el bolsillo de los miembros, va dañando, lacerando, va afectando, va destruyendo. Hay gente noble, hay gente que es noble en la iglesia, pero la doctrina, cuando es enseñada, no es para el beneficio de la iglesia ni del creyente, es para el beneficio de la persona que está al frente, del líder que está al frente, porque te dice, tienes que dar, porque tenemos a un Dios grande. Dios no coge ofrendas pequeñas, Dios coge ofrendas grandes. Tienes que aprender a dar, porque Dios ama al dador alegre, y comenzamos a manipular. Entonces se convierte la doctrina en una cuestión de manipulación del ser. Sabemos que vivimos una cultura que somos manipulables, una cultura de desespero, una cultura de dolor, una cultura que hay mucho desespero, mucho dolor. La gente desea salir de crisis, una cultura que queremos cambiar nuestros procesos de pobreza a riqueza, pero esa no es la forma. Y esta doctrina va empobreciendo a los miembros y enriqueciendo a los líderes. Esta frase es muy interesante. Proverbio dice, Proverbio 21:5, los planes bien pensados, un plan bien pensado, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. Hay que saber planificar las cosas. Hay que tener un concepto de planificación claro, objetivo. Hay que tener objetividad. No se olvide, un plan bien creado trae prosperidad. Ahora hay que entender un poquito, por lo tanto hay que entendamos un poquito en este siglo que vivimos. La doctrina de la prosperidad ha tomado tanta fuerza en este siglo que vivimos, tanta fuerza. Esta doctrina es parte de la iglesia, pero no es una doctrina, vuelvo a decir, es un movimiento filosófico, metafísico. Ha tomado tanta fuerza en la iglesia evangélica y en tanto movimiento, y que es la parte central de la iglesia. Esta doctrina o este movimiento filosófico ha tomado tanta fuerza como doctrina. Porque yo explico cómo es la doctrina, cómo la estudiamos, cómo la estudio. ¿Cómo puedo estudiar algo que no es doctrina, es un movimiento? La doctrina de la propiedad es metafísico, 100% metafísico. Y tiene que ver con un movimiento del nuevo pensamiento. Hay que pensarlo, todo está en la mente, declaro que tiene que ver con la enseñanza del nuevo pensamiento, simplemente el nuevo pensamiento, que tiene que ver con toda la estructura de estos evangelistas que tenemos ahora en toda nuestra esfera, que los bendigo, pero tenemos que volver a una sana doctrina, una enseñanza clara, precisa,
donde América Latina, el mundo entero entiende que el Evangelio es muy diferente a lo que se enseña desde el altar. El Evangelio, somos la iglesia del camino, somos la iglesia que va haciendo discípulos en la calle, somos la iglesia no de grandes templos, somos la iglesia que está dando acogida al que necesita, porque desde el siglo 315 con Constantino, que creó las grandes catedrales, nos metimos en catedrales, pero el Dios de los cielos, nuestro Jesús, cuando estaba dando la enseñanza a los discípulos, Él dijo, ir y hacer discípulos, donde con ese hediondo, en las calles, en las plazas, somos la iglesia del camino, somos la iglesia que está en las esquinas, somos la iglesia del pueblo, somos los que convivimos con el pueblo, no en las grandes catedrales. Hoy, en ciertas iglesias de prosperidad, que tienen sillas para los que tienen más mejor, es por estatus social, es por rango social. Estamos igual que la iglesia de Santiago. Tenemos que cambiar la estructura emocional, tenemos que crear reino, y el reino no se crea desde esa perspectiva, sino volviendo a tener bases sólidas doctrinales, y esas bases sólidas doctrinales son las que dan vida a la iglesia como tal. Convivamos con el que necesita, es la misión del pobre. Hay un lema: lo que confesamos lo tengo. Ese es el lema de la doctrina de la prosperidad. Lo que confiesa lo tiene. Confesión positiva, confiésalo y lo tendrá. Es la doctrina de la prosperidad. Hablamos de confesiones. Tenemos que andar declarando cosas. Eso es metafísico, eso es filosófico, eso no es doctrina, eso es metafísico. Los líderes de hoy, de iglesia local, en cualquier forma, hacen creer una falsa enseñanza que está afectando la fe y los principios bíblicos doctrinales. Estamos enseñando lo que no es bíblico, lo que no es correcto, lo que no tiene vida como seriedad doctrinal. Estamos predicando lo que está fuera de contexto, no está dentro del texto. Y tiene que ver con los grandes predicadores que a la larga, eso no enriquece a la iglesia, eso no ayuda a la iglesia, sino que estamos creando, queremos ser ricos, queremos ser prósperos. Hay gente que nunca va a ser rica, nunca va a tener riqueza, no la va a tener, sino que va a saber vivir con lo que tiene. La doctrina que nos enseñaron, que vino, y perdónenme, tenemos a Benny enseñando, al papá Hagee, que es el papá de la doctrina de la prosperidad, que escribió el libro El Toque de Mira, que quiero que lo lea. Toque de Mira. Él se arrepiente al final de lo que enseñó, popularizó la doctrina y Kevin Copla lo hace fuerte y comienza a ser parte de esa doctrina y comienza a enseñar sobre la prosperidad. Pero el papá Hagee, cuando iba a morir, se arrepintió con el toque de mira porque había enseñado cosas incorrectas. Esa doctrina no es tan buena para América Latina y para la iglesia, porque no está dando prosperidad a la iglesia, sino dándole prosperidad a personas. Por eso es que el papá Hagee, al morir, se tuvo que arrepentir de este movimiento filosófico que ingresó a las iglesias con movimientos doctrinales, y no es una doctrina, es un movimiento filosófico que enriquece a una parte, pero no da vida a la iglesia local, no da vida. Si usted va a ver vida, no hay vida. Por eso es que hay que tener cambio de procesos. Gigner Borja, JB Comunicaciones. Calidad, calidez y experiencia.